Gracias. Pues buenas noches a todos. Felicidades, Pepe. Pues muy interesante todo esto de la, de la osteoporosis. Ah, perdón, no me deja avanzar. Ok, ya. Muy interesante todo esto de la osteoporosis. Bueno, tiene, tiene muchas aristas, pero finalmente yo sigo considerando que el ortopedista sigue muy lejano a tener un control realmente de esta enfermedad y que finalmente a través de los años y con el tiempo hemos venido ganando un poco de terreno. Ha sido difícil porque finalmente hay poco interés en el tema y bueno, ojalá y pronto tengamos un mayor dominio de esto, ya que pues yo sigo diciendo que la osteoporosis no es posmenopáusica, la osteoporosis es una enfermedad expresa, tiene sus condicionantes y bueno, ya habrá alguna ocasión, ¿no? Oportunidad de discutir un poquito más el tema. Entrando en materia de lo que significa algo todavía más difícil a veces de comprender por parte de los colegas, de los ortopedistas, es el manejo de la biología celular, que tanto nos pesa y que nos cuesta mucho trabajo. Y que bueno, nosotros desde el año 2004 comenzamos a manejar este tipo de temas y que en el 2015 que dejamos la Ciudad de México y nos venimos a nuestra ciudad natal, que es Querétaro, ahí constituimos lo que era el Centro de Medicina Regenerativa, que a través del tiempo se convirtió en el Centro de Ortopedia Regenerativa y actualmente es toda una clínica que estamos terminando de estructurar este año y vamos a tener ya una inversión de España, donde vamos a tener todo lo que es la ingeniería de tejidos para reconstrucción a través de la impresión 3D, que es uno de los temas que para mí me apasiona mucho. Ya tenemos muchos años involucrados en ello y poco a poco venimos conociendo y evolucionando, aunque en México cada vez no deja de ser difícil y cuesta trabajo, puesto que sí, hablar de ortobiológicos es complicado, hablar de ingeniería de tejidos es todavía más complicado para poder tener una mejor comprensión. Vamos a tratar de hacer una revisión rápida de lo que son estos conceptos y cómo los podemos encaminar. Bueno, estas son imágenes a las que todos estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana, en la práctica, en el ejercicio de la ortopedia, en el ámbito convencional de lo que significa la patología como tal y que fue la que aprendimos, conocimos y así la venimos dominando. A través del tiempo, cuando uno empieza a manejar ese tipo de temas y empieza a involucrarse, bueno, finalmente empieza a darse cuenta que las estadísticas son finalmente fundamentales para poder hablar de las realidades. Son crudas, son difíciles y cuestan trabajo y finalmente son la realidad. Sabemos que la osteoartritis, enfocándonos un poquito al tema específico y sobre todo en la causa estadística más frecuente que es la rodilla, pues es nuestro pool de trabajo en estos temas. Le sigue la columna cervical y otros, y que tiene aspectos desde el punto de vista genético y que sabemos también que tiene por condiciones de herencia y que tenemos que establecer hasta dónde son transmisibles desde ese punto de vista para no entrar en conjeturas como sucede también con la osteoporosis, que tiene un factor genético de transferencia muy importante y que muchas veces la carga de desarrollo de formación ósea van a ser las determinantes en el tiempo de acuerdo a cada individuo y que van a tener características específicas y que a veces se contemplan como condiciones patológicas y no son más que condiciones de formación menores a las que son proporcionales. Hoy tenemos tres grandes demonios que se les llaman, que van a ser los grandes desarrolladores de la osteoartritis como factores externos, que es el envejecimiento, donde el 9% de la población mundial está involucrada en este proceso o estamos involucrados en este proceso. Los problemas de sobrepeso, la obesidad, más de 1.9 billones de adultos son obesos y sabemos que esto tiene un rol importante en el aspecto multiómico de entender
la enfermedad como tal, no solamente la enfermedad que nos afecta un segmento de nuestro cuerpo como la rodilla, sino que nos afecta toda la condición de nuestra economía y que tiene una expresión específica en cada individuo de acuerdo a sus connotaciones y esto pues tiene mucho que ver, como vamos a ver más adelante. Y la vida sedentaria, un estilo de vida que nos ha venido encauzando y que ahora las nuevas generaciones cuestionan desde el punto de vista laboral, si realmente estudiar desde el kinder, preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, y la carrera, la especialidad, la maestría y el doctorado y algo más, para venir acabando siendo esclavos del trabajo durante 8 a 12 horas cotidianas y podernos alejar de muchas cosas que son fundamentales en la vida y que nos favorecen los deterioros propios en cada caso. Entonces, finalmente, la población viene creciendo, viene haciéndose más vieja, cada vez hay mayor número de personas mayores a los 80 años y eso se va a triplicar hacia el año 2050, ya no nos va a tocar verlo, pero a las generaciones jóvenes pues van a tener, entre otras cosas, muchos pacientes con osteoporosis y con problemas muy complejos. Y bueno, el adulto mayor será en la proporcionalidad uno de los ámbitos fundamentales para poder lograr que el ser humano siga viviendo y cosas curiosas como la pandemia, en donde precisamente produjeron un efecto o un fenómeno inverso donde se decreció la edad promedio de vida. Normalmente en el año 2012 se vivía un promedio de 82.4 años, ¿sí? Y en el 19 era de 84 años. Bueno, pues para este año 2021, aproximadamente, se decreció 1.6 años de esos 80 años de vida. Entonces, tenemos en el planeta comportamientos de crecimiento y sobrecrecimiento poblacional, pero significativamente, a final de cuentas, las personas adultas mayores van a ser muy predominantes. Y esto pues va de la mano de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si teníamos aproximadamente personas mayores de 60 años, alrededor de 962 millones en el 2017, pues para el año 2030 seremos 1.400 millones y para el 2050, 2.100 millones. Entonces, pues como verán, esto alcanza para todos, eso no. Es más fácil que una enfermedad acabe o acabe con los médicos que los médicos podamos controlar o conocer a ciencia exacta las enfermedades, pero sin embargo los aspectos van cambiando, los conceptos se van modificando, así como hoy sabemos muy bien que el sistema inmune tiene mucho efecto en este proceso, ya que la inmunosenescencia está vinculada en un desarrollo intrínseco a la inflamación crónica y esto conlleva un sinnúmero de fenómenos que van a estar alrededor de un paciente que hoy un ortopedista que está involucrado en la ortobiología no puede trabajar solo un paciente, tiene que rodearse de un grupo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario que le pueda permitir conocer mejor el ámbito del desarrollo de cada enfermedad. Y bueno, pues así finalmente pues llegamos a lo que tanto le gusta a la mayoría de los ortopedistas, pues es la cirugía. Y aquí tenemos los índices estadísticos en el año 2017 de todos los países que se conforman, entre ellos México, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en donde en el 2017 por cada 100,000 habitantes, Suiza fue la que más realizó cirugías de rodilla. Y si ven aquí esa estrellita roja, ahí estamos. Ese es nuestro potencial quirúrgico, por lo tanto seguimos estando muy por debajo y estamos aún así por arriba de los índices de beneficios que deben de obtenerse a través de los resultados. Y para eso pues nació la biotecnología. La biotecnología pues conlleva y tiene diferentes conceptos, diferentes clasificaciones y se tipifica en 9 colores diferentes. La que más nos atañe y que son fundamentales para nosotros es la biotecnología blanca, en donde vamos a recibir las aportaciones de todos los equipos que van a constituir la parte fundamental de las tecnologías que vayamos a aplicar, como puede ser los sistemas de concentración de células o los de separación de factores de crecimiento que van a relacionarse con este tipo de biotecnología, al igual que la biotecnología roja, que es la que nos va a permitir hacer todo lo que estamos acostumbrados a hacer en investigación de enfermedades, producción de antibióticos, desarrollo de fármacos, y por ejemplo aquí en la osteoporosis tenemos el denosumab, que es un producto de biotecnología y que es derivado
de una hormona del ovario de un ratón chino. Sí, chino, también tiene que ser chino, pero finalmente esa es de la biotecnología favorable al ser humano. Y así, diferentes colores en donde cada una van a tener los puntos que van a ir aquilatando los beneficios en el desarrollo tecnológico. También lo existe en lo del aspecto oscuro, como sucedió con lo de las Torres Gemelas, en donde el terrorismo se ha engalanado mucho con eso, y ahora lo vemos en la guerra de Rusia contra Ucrania, cómo esas tecnologías tienen mucho que ver. Y bueno, no deja de ser mencionable la contaminación, todo lo que es el cambio climático, y que esto ha venido a desencadenar nuevas enfermedades raras y cada vez encontramos un mayor número de ellas. En fin, muchos aspectos que también tendrán que ver con el beneficio favorable, como el desarrollo de los desiertos, de hacer bosques en esas zonas. Y bueno, para eso los árabes, entre otros, se pintan solos junto con los israelitas. Y así finalmente, pues todo esto conlleva a concentrar lo que a nosotros nos interesa, la medicina convencional, en donde vamos a trabajar a través de los entornos de alteraciones estructurales, como es el sistema musculoesquelético, alteraciones funcionales, como es el sistema del mecanostato del que nos explicaba Pepe hace un momento, sobre el mecanismo de fuerzas sobre las cargas a través del comportamiento óseo. Y finalmente la medicina ortomolecular, que en donde juegan todos los mecanismos fisiológicos a nivel molecular y que van a estar todos ellos en el entorno de la célula. Así que finalmente los ortobiológicos se basan en el conocimiento del comportamiento y las enfermedades propias a nivel celular. Entonces, en el sentido práctico, estas disciplinas van a servir fundamentalmente para prevenir y tratar las enfermedades apoyadas en un organismo a través de un sistema equilibrado en todos los ámbitos que puedan permitirle una conformación cuando el organismo deja de producir, suplementarlo, cuando deja de tenerlo, complementarlo, y cuando lo requiere con condiciones específicas como los antioxidantes, pues administrarlo para que esto nos pueda permitir conocer cuál es el comportamiento del hueso desde la infancia hasta la etapa de la adulta, porque en todos los momentos el metabolismo óseo tiene diferencias en el crecimiento y desarrollo, pero finalmente la conformación y la constitución del mismo van a tener las bases estructurales que lo van a hacer. Entonces, todos decimos, bueno, ¿y las células? ¿Qué son las células madre? Las células madre como tal es un concepto equivocado. Lo que tenemos que hablar siempre son de células mesenquimales. Y bueno, recordaremos que el mesénquima es el que nos va a desencadenar el sistema musculoesquelético, y en la zona de crecimiento no está exenta de esta concentración celular, y que desde la pediatría pues tenemos que recordar que son comportamientos de desarrollo óseo que van a ir estructurando un segmento específicamente a través de los osteoblastos, y que van a ir formando células específicas para que condicionen la médula ósea, y así tener linajes celulares específicos que nos van a permitir tener las características en la placa de crecimiento desde el punto de vista postnatal, y que van a tener capas específicas donde la capa de reposo que contiene células mesenquimales van a ser las que van a formar a la vez las columnas, que sabemos que son células monoclonales, y de ahí van a originar una sola célula que van a ser en específico en forma equidistante los condrocitos, y de ahí van a tener diferentes variaciones de formación, conformación y función a través de la vida. Entonces, así es como tenemos entonces el comportamiento a través de la madurez esquelética, la degeneración propia a través del tiempo, y que van a existir diferentes circunstancias que van a estar determinando ese tipo de comportamientos, y que la superficie articular es la que va a tener la expresión significativa, pero el hueso subcondral es el que va a darnos precisamente ese comportamiento determinante que tenemos que observar, y para ello se han venido cambiando los criterios y los conceptos específicos de que no es una enfermedad que el cartílago se degenere. El cartílago tiene múltiples variables de desarrollo, de patología, de cómo se va a ir degenerando, cómo se va a ir destruyendo, y el hueso subcondral, ¿sí?, ha tomado un patrón muy importante en este tipo de
de procesos en donde sabemos que precisamente podemos nosotros obtener líquido inflamatorio, que es el que va a estar haciendo microfracturas a nivel de la base del desarrollo del cartílago. Y esos son estudios muy importantes que ha hecho y que ha aportado el doctor Philippe Kernigo, el gran maestro que nos ha enseñado mucho el conocimiento y el entendimiento de cómo se deben de dar los comportamientos y los cambios. Entonces, finalmente llevarlo a la clínica tiene su condicionante de interrogante, ¿sí? Si los cambios inflamatorios óseos son realmente los que van a ser los primarios en el efecto y en el proceso, o al revés, que si nosotros vamos a tener alteraciones en el comportamiento de que si la inflamación va a ser primaria o va a ser secundaria a esos cambios de osteoartritis o osteoartrosis. ¿Cómo los vamos a determinar? Bueno, uno de los factores importantes es el proceso inflamatorio. Sabemos que una rodilla, cuando la vemos inflamada, voluminosa, es un indicador de gravedad, es un indicador que nos va a establecer precisamente factores que van a estar influyendo en forma muy adversa, muy negativa en el proceso de la evolución de la enfermedad y que localmente tienen un componente de diferentes elementos metabólicos que van a ir degradando y degenerando al sistema de conformación o estructuración del cartílago, y que esto nosotros lo podemos medir finalmente. Lo podemos medir desde el ángulo del líquido sinovial, lo podemos medir desde la sinovial como tal. Todos los marcadores inflamatorios que tenemos convencionales, ya sea en condición intralocal, es decir, a nivel del líquido sinovial, a nivel de la sinovial, a nivel de hueso subcondral, los podemos obtener perfectamente bien. Y eso nos van a indicar precisamente en sus niveles de concentración, en los diferentes valores un sinnúmero de marcadores que nos van a establecer cuáles son las circunstancias que se están presentando, y de esa manera los marcadores biológicos nos puedan llevar a una condición específica y que puede ser tan fácil de determinar como para poder saber qué es lo que le vamos a ofrecer a un paciente, ya que son muchos los factores que van a influir en ese juego, en ese comportamiento biológico y que van a afectar completamente la funcionalidad. Y tenemos aspectos tan importantes como, por ejemplo, la toma de una biometría hemática en donde los marcadores de formación biológica, en donde queremos aplicar un plasma rico en factores de crecimiento, pues si no hacemos una biometría hemática y no vemos la concentración de plaquetas que tiene el paciente, no sabemos el concentrado que vamos a obtener de sus productos. Por lo tanto, si no tenemos una buena concentración, vamos a tener un déficit en la capacidad de respuesta del tratamiento que estamos pretendiendo aplicar. Entonces, todo esto, como decía, pues tiene que ver mucho con el mecanostato. El estrés mecánico va a tener un efecto de articulación y que puede ser permanente. Esto ya lo mencionó José también hace un momento, entre lo que puede ser una alineación normal, un valgo, y tenemos que comprender que los tratamientos biológicos no son mágicos ni van a hacer ese tipo de correcciones. Van a ser parte de la modificación de un proceso que es un deterioro, y tenemos que medir todos estos marcadores que nos van a llevar a un criterio de decisión, qué es lo que le vamos a poner a cada paciente. Entonces, recordando cómo son los procesos del estrés oxidativo en cuanto a la enfermedad propia y tener los marcadores adecuados, siempre le tenemos que considerar antes de cualquier aplicación o procedimiento a un paciente. Y hablando nuevamente del hueso subcondral, pues sabiendo que va a envejecer y que va a tener procesos propios, traumáticos o degenerativos, bueno, la patología del hueso subcondral siempre va a influir de manera determinante en conocer cuáles son los hallazgos que nos van a permitir precisamente determinar dónde, cómo, cuándo, cuánto y qué tenemos que aplicar a cada caso. Entonces tenemos que evaluar perfectamente los cambios de la estructura ósea, así como lo hacemos en la densitometría ósea en osteoporosis. Bueno, en el caso de la osteoartritis, todos los cambios en el hueso subcondral que pueden ser determinantes para conocer precisamente los factores inherentes como son el efecto de la vitamina D. Todos los pacientes o la mayoría de los pacientes que presentan alteraciones importantes de la osteoartritis tienen una deficiencia o una insuficiencia de la vitamina D. Y bueno, sabemos que no es una vitamina, sino es una hormona que nos va a regular parte del desarrollo y metabolismo muscular, y el músculo está vinculado con la prevención de fracturas desde el punto de vista de las caídas, la pérdida de fuerza y la sarcopenia derivada de todo un proceso en ese sentido, y que bueno, también dentro de lo que es
la constitución y la conformación funcional de un cartílago articular expresado en el dolor del paciente, pues muchas veces simplemente con corregir el déficit de vitamina D, el paciente deja de tener dolor de rodilla. Entonces, los criterios radiológicos nos van a llevar a tener precisamente un buen criterio de orientación diagnóstico-terapéutica. Y esos niveles los tenemos que interpretar nosotros, no el radiólogo. Uno de los criterios que tenemos en la ortobiología es que el médico debe de ser el propio evaluador de sus imágenes, porque nosotros conocemos exactamente la dimensión del daño que pretendemos modificar, corregir, y no el radiólogo que nos tenga que decir qué es lo que encuentra. Nosotros tenemos que hacer ese acopio de condiciones, como lo puede ser desde valorar cómo se toman las técnicas de una radiografía y cómo podemos determinar que los factores de error de interpretación pueden ser variables tan solo a una condición tan simple como de una técnica aplicada por un técnico o por un radiólogo, y que está muy lejos de ser una realidad de lo que tenemos que evaluar, y eso nos lleva a grandes errores, y la ortobiología tiene una condición muy determinante en este concepto. Las técnicas radiológicas tienen que ser precisas y concisas para poder tener una mejor evaluación de los daños específicos. Como decíamos, bueno, finalmente la inflamación como factor determinante que nos habla del daño tan complejo que va a tener una articulación, comparado cuando tenemos nada más dolor y no tenemos ese proceso inflamatorio, ya que el estado inflamatorio, pues obviamente se va a asociar, como dijimos en un principio, a la inmunosenescencia, y ese sistema inmune va a empezar a tener carencias y deficiencias relacionadas con las carencias propias de la edad. Por ejemplo, a partir de los 40 años tenemos una disminución de las concentraciones hormonales, el hombre en especial testosterona, etcétera, y eso nos va a llevar también a una deficiencia funcional celular progresiva, y que puede determinar un deterioro más temprano, y que esto requiere tener la prevención para que no caigamos en enfermedades realmente deleterias como es el cáncer, y que es un problema de oxidación celular muy complejo. Y para ello, pues tenemos que saber a la vez que si tenemos un proceso de afectación de los tejidos, tenemos que recordar perfectamente las fases de cicatrización, ya que la aplicación de los ortobiológicos se basa perfectamente en un principio fundamental, que es el inverso al concebido por la mayoría de los médicos. La ortobiología va a reparar. Ese es el principio fundamental antes de regenerar. Si nosotros no tenemos un concepto claro de lo que es la reparación biológica, no vamos a comprender cómo todo un sinnúmero de enfermedades van a ingerir en la evolución y en la respuesta de lo que pretendemos hacer. Y si no controlamos y no subyugamos todo esto, pues no vamos a favorecer lo que pretendemos. Y como también ya lo dijo Pepe, o sea, en el hueso tenemos colágeno 1 y en el cartílago tenemos colágeno 2. ¿Qué queremos formar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir? ¿Y cómo va a evolucionar todo esto? Bueno, van a jugar todas las ómicas, en donde el envejecimiento, la genómica, la epigenómica, la metabolómica, la nutriómica, todo el metabolismo óseo y mineral, la microbiota desde el punto de vista nutriómico, que también juega un papel importante, y la enfermedad inflamatoria intestinal, y desde luego el trauma de alta intensidad o repetido, que puede ser hasta incluso de gente que sabemos que desarrolla alguna profesión y le lleva a un cambio degenerativo. Y que sabemos que a través del tiempo, esos procesos degenerativos van a estar proporcionales, sí a la edad, pero cómo se forma un tejido, cómo se mantiene y cómo se conserva. Es fundamental mantener la triada indispensable en la vida, que es una alimentación bien balanceada, bien condimentada, bien complementada y suplementada, ejercicio acorde a la edad que nos pueda mantener a través de la fuerza una estructura funcional completa, y un sueño fisiológico promedio mínimo de 8 horas. Entonces, la persona que hace ejercicio siempre se va a contener más saludable, pero sin embargo, no deja de someterse a los procesos biológicos. ¿Cómo dejamos de ir produciendo concentraciones celulares que nos van a permitir poder disponer de ese arsenal dentro de los procesos de cicatrización, y que en una próxima charla desglosaremos muy a modo para poderlo entender? Entonces, finalmente, eso nos lleva a entender si realmente esto es un mito, es una realidad. Pues básicamente cuando estamos inmersos y ya nos metemos a fondo en todo esto, pues llegamos a comprender que
no es un mito, es un desconocimiento, es una ignorancia de la temática y eso pues nos permite no comprender más allá del hecho de hacer una aplicación de un producto X en un determinado lugar. Y un ejemplo de eso, de los muchos que llegamos a hacer o que algunos que todavía lo siguen haciendo, las famosas perforaciones tipo Pride, que hoy sabemos que, aunque muchos establecen que producen un sangrado y la concentración de células mesenquimales, hoy sabemos que ese hueso subcondral, que como comenté anteriormente, es muy carente de la suficiente concentración de células para permitir la regeneración del cartílago que muchos dicen que logran hacer a través de esto. No es un cartílago, es algo, es un tejido muy diferenciado, no tiene suficiente colágeno tipo 2, llega a tener colágeno 1 y algunas células tipo 2, pero su diferenciación no es suficiente. Pero si hacemos un manejo adecuado y ponemos lo necesario en cuanto a las aplicaciones de lo que necesitamos, como una necrosis avascular o una lesión de médula ósea, podemos alcanzar resultados significativamente benéficos con productos que están a la mano de casas comerciales en donde todos los ortopedistas normalmente se abastecen de este tipo de productos. Y así, pues como les decía, las famosas perforaciones, los rasurados, las limpiezas articulares, sabemos hoy en día que no son las mejores opciones y que cuando se llegan a hacer siempre sugerimos o recomendamos el complemento con productos biológicos para que sean lo suficientemente capaz de no aumentar el daño en la estructura, ya que estas perforaciones llegan a producir, estas microfracturas, pues son como cuando se rompe una capa de hielo, ¿no? El hueso se empieza a segmentar y se empieza a perder. Hoy sabemos que esto no es lo más idóneo. Pero además tenemos que saber que todas esas técnicas de tratamiento tienen que ser guiadas, tienen que ser dirigidas, tienen que ir específicamente al tejido que está dañado y que ya nosotros logramos identificar en los estudios y que les aseguro que la mayoría de las interpretaciones radiológicas están muy lejanas de ser una realidad de lo que es una lesión específica. Pueden ser muy claras y muy pretenciosas como una lesión intraluminal de un ligamento cruzado anterior o una ruptura completa, pero cuando hablamos de pequeños elementos o pequeñas secciones o pequeñas áreas de lesión, ya las condiciones cambian completamente. Entonces, esas tienen que ser aplicaciones guiadas, aplicaciones dirigidas, aplicaciones específicas. No podemos tener un supercarrazo, que podría ser un producto biológico, y entonces ese carrazo manejarlo con un vendaje de ojos, pues definitivamente vamos a tener un mal término de todas esas cosas. Podemos asociarlo a los tratamientos convencionales, puede ser la vista específica y ahí nos ayuda a ser muy precisos en el daño, o podemos únicamente hacerlo de manera dirigida. La ecografía es un aliado que hoy, si no se practica con la aplicación de este tipo de tratamientos, eso es poner un tratamiento en un lugar sin rumbo y sin destino. Y para eso pues tenemos guías y recomendaciones de la FDA, tenemos regulaciones específicas y tenemos esclarecimiento de los productos y los criterios de regulación. Hay diferentes claves dentro de estas condiciones y el Código de Alimentos y Medicamentos de Regulaciones Federales son los que nos tienen que dar la certeza de que lo que vamos a hacer es lo que realmente necesitamos saber hacer, saber dirigir y saber el objetivo de alcanzar un proceso de reparación que nos permita a través del tiempo evitar reintervenciones o pérdidas de nuestros resultados quirúrgicos en cuanto a lo que pretendemos. Hoy, ese tipo de comportamientos terapéuticos se asocian a productos de mejor entendimiento o aceptación por los colegas, en donde llevan involucrados productos derivados de biotecnologías y estos pues, van a llevar un resultado que nos va a beneficiar los resultados, los objetivos fundamentales del tratamiento y que llegan a ser lo menos invasivos y los resultados muchísimo más específicos. Entonces hay múltiples productos y que finalmente vamos a llegar a lo que es la bioimpresión como un elemento de producto asociado que nos va a permitir a través de la ingeniería de tejidos hacer reparaciones que nos pueden llevar al desarrollo de la regeneración a través de la disposición de biomateriales, células y biomoléculas que nos van a permitir precisamente conjugar y conjuntar todos estos elementos para poder saber cómo vamos a lograr el diseño de algo. Poder entender, por ejemplo, que hoy podemos tener un páncreas que lo podemos
descelularizar y posteriormente recelularizar y rehacerlo con la capacidad de regeneración desde el punto de vista funcional. Entonces necesitamos estudios que nos puedan permitir realmente entender simplemente la resonancia magnética de 1.5 teslas hasta 3 teslas que disponemos en México, podemos utilizar perfectamente bien. Hay hasta de 12 teslas, entonces, y hasta más. Pero con esto es suficiente para poder establecer qué es lo que necesitamos. Se comentaba hace un momento de la necrosis avascular. Hoy podemos hacer una reconstrucción de maxilar por bioimpresión 3D y para eso utilizamos lo que es la segmentación por medio de un sistema, de un software que nos va a permitir identificar la magnitud de la lesión en sus 3 planos, de tal manera que tenemos tridimensionalmente una lesión bien determinada. Este es precisamente parte de nuestro estudio que tenemos en la reconstrucción por ingeniería de tejidos a través de la bioimpresión 3D, en donde determinamos la profundidad, la amplitud y el engrosamiento específico del daño que nos pueda permitir exactamente reparar previa identificación del grado de lesión en forma específica y precisa, de tal manera que tengamos un diseño a la medida que nos favorezca el que podamos delimitar perfectamente bien la magnitud del daño del tejido, hasta dónde tenemos que hacerlo. Esto es lo que se hace en forma subjetiva, con una artroscopía en una limpieza articular, donde se mete el rasurador, se hace un rasurado, pero sin poder tener una precisión exactamente hasta dónde, cómo y qué tenemos que delimitar. ¿Por qué? Porque si no, después ese cartílago que no se retira y se deja, va a progresar, y por eso muchos pacientes terminan en una cirugía en un promedio de 1 a 2 años, ya sea de que pretenden hacer otra limpieza o pretenden hacer una sustitución protésica. Y así llegamos finalmente a la bioimpresión 3D. Requerimos de complementarnos con esas biotecnologías blancas que nos pueden permitir precisamente disponer de esos materiales biológicos como son las células mesenquimales, y que a través de dispositivos que se van a elaborar por un sistema muy complejo, que nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero que nos va a permitir precisamente a través de la deposición de un material pasado por medio de un extrusor, que nos va a favorecer a través de un diseño de una lectura del daño y la magnitud del elemento a construir, se construye para poder ser en un momento dado enriquecido con células mesenquimales, bien sean de médula ósea o de un banco de células. Estos puedan enriquecerse, pero que a la vez les permita poder sobrevivencia, ya que si no pueden morir por apoptosis o atrapamiento. Todo eso está bien definido, cuántos nanómetros deben de tener y cuántos nanomililitros por células tenemos que recibir en cada estructura, que nos pueda favorecer a que un estructo pueda diseñarse en daño específico, delimitarse y poderse aplicar por medio de microcirugías artroscópicas en este caso, y que en un momento dado requieran de pequeñas incisiones complementarias para su fijación y o su capacidad de estabilidad, y que puedan facilitarse a través de sistemas de rehabilitación específica, porque este tipo de pacientes también se tienen que someter a una rehabilitación que no es la convencional, ya que hay muchos métodos convencionales de rehabilitación que cuando El doctor perdió la conexión, no se desconectó totalmente. Sí, también que iba, pero bueno, Sí. esperemos que se pueda recuperar. Ahí va, ahí va. A ver, espéreme tantito. Ahí va, ya. Doctor Carrillo, ¿puede encender su micrófono, por favor? Le mando una solicitud para que abra su micrófono. No lo escuchamos, doctor Carrillo. ¿Ya? Ya, ahora sí. Desde Ok. hace unos minutitos tenía usted una baja de señal, algo para Sí, ahí pasó con su es que es internet. aquí donde me encuentro en Cuernavaca, y no precisamente vacacionando, porque estoy en un congreso del Consejo de
medicina regenerativa, entonces Mm, no es mi espacio, entonces no se ah, preocupe. ya Miren, Fábrica nos poquitas. quedamos, ¿En cuál? ah, En la bioimpresión ya estamos, ¿verdad? sí, Sí. En la segmentación lo analizamos y sí, bueno, aquí, creo que aquí, a ajá, ver, creo que tiene en que esta, ser ¿verdad? allí. Ok, Sí, ahí está. Entonces, les decía que todos estos estructos son enriquecidos y para eso todo lo que platicamos anteriormente parece así como que no tiene ninguna relación con la bioimpresión, pero es la base biológica del conocimiento de las células y hay muchísimo, muchísimo más que hablar y platicar al respecto, pero bueno, tratando de simplificarlo, aquí tenemos evidencias ya de prácticas in vitro, en donde cuando la pasamos en vivo todavía tenemos muchos fracasos, pero finalmente la cuantificación de colágeno tipo 2 en este estudio que se logró hacer con la empresa con la que yo trabajo allá en España, se lograron ya diferenciar muy bien y cuantificar muy bien cantidades suficientes de colágeno tipo 2, en donde los vamos a llevar precisamente a un estudio preclínico en cabras que vamos a conseguir que no se haga en Amsterdam, se va a hacer aquí en el 20 de noviembre. Fíjense, nos lo trajimos de allá de Europa aquí y lo vamos a hacer en cabras por medio de artroscopía para que podamos hacer los implantes de este tipo de manufacturas de bioimpresión 3D enriquecidas con aspirado de médula ósea. Y ante los resultados que podamos tener, pues seguramente nos vamos a encontrar con muy buenas noticias en donde no solamente vamos a tener la bioimpresión 3D de implantes hechos a medida, que ese es otro tema que también es muy amplio, poder hablar de lo que ya se hace y ya se hizo en España. Ya se han colocado los primeros implantes con bioconstructos, en donde precisamente la cirugía robotizada asistida ha permitido que se puedan hacer cirugías de mayor precisión. Recuerden que la medicina de precisión es uno de nuestros aliados, en donde hay múltiples recursos y que finalmente la inteligencia artificial nos está llevando a tener una mayor certeza de poder tener resultados mucho más precisos y específicos. Entonces, finalmente, yo terminaría recordándoles que es la responsabilidad de cada médico que haga este tipo de manejo y uso de sustancias o de procesos o procedimientos. Muchos se encuentran en investigación, sí, es verdad, es cierto, nos encontramos inmersos y digo nos encontramos porque estamos participando con varios países en este proyecto y que queremos que México sea el artífice del desarrollo de estos diseños. Les comparto que estamos terminando de conformar la clínica de ortopedia regenerativa en Querétaro en una superficie de 500 metros cuadrados donde va a participar empresa Regemat con una inversión importante en euros para poder tener toda la ingeniería de tejidos y empecemos a evolucionar más estos procesos aquí en México y para eso también estamos por iniciar un protocolo de aplicación comparativa entre plasma rico en factores de crecimiento y ácido hialurónico de una sola aplicación administrada en un estudio que vamos a hacer en 60 pacientes en 3 estados de la República y que queremos precisamente empezar a conocer el comportamiento biológico del mexicano. No es lo mismo que tratemos pacientes y conozcamos reportes europeos y americanos o incluso de otros países o de otras latitudes donde la metabolómica, la genómica, la proteómica, todos tienen comportamientos diferenciados, pero que hemos logrado instituir y conformar un grupo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Tenemos gente de alta especialidad en diferentes rubros que nos están permitiendo manejar pacientes con el suficiente tiempo de antelación para que lleguen a condiciones óptimas para poderse aplicar un tratamiento biológico. Si yo aplico un tratamiento biológico a un paciente aunque sea con bioimpresión y reconstrucción y todas estas tecnologías desequilibrado en un estado inflamatorio, en una diabetes descompensada, en una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, en fin, con diferentes patologías, pues todo lo que haga va a ser tirarlo a la basura y es donde muchos que llegan a tener estas prácticas precisamente son sus resoluciones. Eso no sirve o no tiene resultados, ¿no? El que no sirve es el criterio que se ha utilizado precisamente para ello y que próximamente tendremos un desglose muy puntual para poder comprender cómo es este proceso. No es que tengamos
un fracaso de un tratamiento es que tenemos el desconocimiento de cómo hacer las cosas. Es como decirle a un médico general que ponga un clavo centromedular. Pues sí, lo va a poner y por ahí han puesto memes, ¿no? Como que dijeron de los R3, ¿no? Vamos a poner un clavo rápido y nos la echamos rápido. Y sí, se la echaron rápido porque el clavo quedó fuera. Entonces, pues realmente va a depender mucho del conocimiento y el acercamiento que se tengan en esto. Y ahorita precisamente mañana vamos a trabajar aquí en este congreso con el Consejo Mexicano de Medicina Regenerativa para poder tener mayores regulaciones y mejores resultados en todo esto. Y pues estamos trabajando intensamente y los invitamos a nuestro próximo congreso en septiembre, en donde vamos a tener precisamente participaciones muy importantes de colegas de diferentes instituciones y que vamos a hablar de la expertise en la práctica clínica y que vienen también de otros países para hacernos saber qué es lo que están haciendo ellos y de qué manera podamos avanzar en este tipo de terapias, no para deshacernos de las cirugías convencionales. Esto no es para decir que quizá una artroplastía sea la mejor solución para un paciente, sino decir que los momentos biológicos de un paciente para una artroplastía son distintos. Y entonces un ayer se convierte en un futuro, y un futuro, si no conocemos el ayer, menos nos va a permitir hacer un presente de cómo mejorar el tratamiento a nuestros pacientes y poder ofrecer mejores resultados. Y pues con esta me despido, muchas gracias y ha sido más que un gusto estar con ustedes en este pequeño recorrido de lo que es la ortobiología. Buenas noches.